Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué bueno que nos vemos de nuevo en Diametral Periodismo de Coyuntura. Yo soy Temoris Greco y hoy vamos a conversar con Luis Miguel Cano. Él es abogado, él lleva muchos de los casos de una organización que se llama Proyecto Poder. Bueno, se llama Poder, que significa Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación. Esta organización lleva muchos casos con comunidades de México y de otros países. En este caso, vamos a hablar del río Sonora, de las comunidades de la cuenca del río Sonora, que como ustedes, bueno, ahora vamos a abundar sobre eso, pero ustedes recordarán que en 2014 fue el escenario de una terrible tragedia. Bienvenido, Luis Miguel. Gracias, Temoris, y gracias a quienes nos siguen. Como decíamos, el 6 de agosto de 2014, la mina de Cananea tiene una cosa que se llama presa de Jales, que es donde se balsan, donde se almacenan todos los desechos que produce la mina en sus procesos para poder acomodar de manera líquida lo que llamamos lixiviados de sulfato de cobre acidulado. Tiene un nombre muy complejo, pero finalmente lo que dejó a lo largo de los 180 kilómetros de esa cuenca es un montón de metales. Dejó, al desbordarse esa presa, al romperse esa presa, dejó toda esa zona llena de hierro, manganeso, cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo y zinc. Esto, toda la gente, más de 40,000 personas que viven en esa cuenca, vieron que de pronto caía, el agua cambiaba de color, se hacía como café, como de color, cuando las cosas se parecen como de hierro. Y eso pues mató animales, enfermó a la gente, destruyó toda la producción de la región. Y no solamente eso, una cosa que se comenta poco, y yo incluso no lo sabía, lo vi el año pasado cuando fui a esta zona a ver qué es lo que había pasado, es que destruyó dos presas, la presa del Molinito y la presa Abelardo L. Rodríguez. Yo soy nacido en la ciudad de Hermosillo. De esas presas venía el agua que tomaba la ciudad, y ahora esas presas están inutilizables porque fueron contaminadas por esta mina de uno de los consorcios más importantes, más poderosos, más influyentes del país, que es el Grupo México, ¿no es así? Sí, ya va para 5 años del peor desastre ambiental en la industria de la minería en este país. La minera de Buenavista del Cobre, de Grupo México, de Germán Larrea, pues ha sido responsable de contaminar toda esta región. Y no hay que olvidar, la contaminación es una violación de derechos humanos, y más allá de eso, a la gente le cambia la vida. En Ciudad de México en estos últimos días hemos visto cómo te puede llegar a afectar la contaminación del aire. En el caso de Sonora fueron las aguas y los campos, y toda la economía de una región. Y lo más importante, la tranquilidad de las personas. La tranquilidad de saber que el agua con la que beben, cocinan, riegan la milpa, se bañan, en la que juegan, está o no contaminada. Hace un año que fuimos a esta zona del río Sonora, subimos a la comunidad de Aconchi y a otra que se llama Huepa, que son vecinas. Es como medio camino subiendo hacia la sierra, rumbo hacia Cananea. Y pues los campesinos, la gente de la región nos llevó a los sitios donde pudimos ver vacas, o sea, los cadáveres ya medio consumidos de vacas y de caballos que por alguna causa se habían aproximado a la fuente de agua, habían bebido y ni siquiera tiempo para alejarse de ella. O sea, habían caído fulminados por esa contaminación. Como muchas cosas, aquí siempre habrá dos versiones. La versión oficial, tanto del gobierno como la empresa, es que la contaminación ya fue remediada y que no hay ningún problema en el río Sonora. Pero tú que has ido y que has platicado con la población y que has observado y que has atestiguado, te darás cuenta de la otra versión. Y la otra versión es que la vida no ha vuelto a ser la misma. La gente no solo nota esto que tú comentas a la audiencia, sino que, insisto, no tiene tranquilidad. No tiene tranquilidad en saber si lo que bebe, si lo que consume,
le puede o no afectar. No saben en realidad si les ha afectado porque la contaminación por metales pesados podría tardar muchos años en presentarse. Y lo que sí han visto, sin lugar a dudas, es el abandono y el olvido. Cuando sucedió, estábamos en plena administración del presidente Peña Nieto, y no sé si lo recuerdan, pero yo se los recuerdo. El presidente instruyó a prácticamente todo su gabinete y creó a la comisión. Desde el Congreso se dijo que iba a haber una comisión especial y las típicas promesas fueron hechas, ¿no? Caiga quien caiga, todo el peso de la ley, se sancionará, esto será ejemplar, etcétera, etcétera, etcétera. 5 años han pasado casi y todo eso ha más o menos quedado en el olvido porque resulta que quien fue responsable del desastre, la minera de Grupo México, pactó con el gobierno, conforme a la ley, una solución alternativa. Y la solución alternativa es, bueno, acepto la multa y yo voy a ser la responsable del programa de remediación ambiental y yo como empresa voy a crear un fideicomiso con mis propios recursos para reparar a la gente. Entonces todo quedó en manos de quien cometió la felonía. Y lo más triste y por lo que estamos luchando en estos momentos es que la gente quedó al margen. A la gente en este país, y no solo en Sonora, en muchos megaproyectos, cualquiera que sea el enfoque, la ven como parte del paisaje. La empresa pacta con el gobierno la concesión y si hay gente ahí, bueno, pues como que hay piedras. Y si el paisaje no les importa y la gente es parte del paisaje, pues parece que no es algo relevante para ellos, ¿no? Fueron 40,000 metros cúbicos de estos lixiviados. Hubo 23,000 afectados directos, pero como decía, hay muchos más indirectos, entre ellos toda la población de la capital de un estado de la República. Hubo el cierre de 322 pozos. 6 meses después de que hubo este derrame, la Conagua determinó que ya no había contaminación y que era apta para el uso humano. Esto ocurrió en 2014, si fue 6 meses después, fue a principios de 2015, yo fui el año pasado, en 2018, y todavía hay muchas personas que tienen molestias, que tienen consecuencias físicas, enfermedades a partir de esto, y que además, como tú dices, hay cosas que no se van a dar cuenta de inmediato, que lo van a notar al paso de los años o de las décadas. Sobre este punto específico del agua, hay un juicio de amparo que acaba de atraer la Corte el pasado mes, el 24 de abril, en el que precisamente lo que se cuestiona es, por un lado, que la norma oficial que mide la calidad del agua es muy laxa. Y vuelvo a hacer el símil con las normas de calidad del aire en este país, son muy laxas, como si la gente en este país fuera más resistente a los contaminantes que cualquier otra parte del mundo. Laxas comparadas con los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y además la metodología que se empleó para hacer ese monitoreo de los pozos también es cuestionable. Este es el último asunto que atrajo la Corte. Y me adelanto diciendo eso porque la gente no se quedó parada. La gente de Sonora es un ejemplo. Se organizaron algunas personas en comités de Cuenca Río Sonora, otras por otros medios, pero las que acompañamos desde Poder en los comités de Cuenca Río Sonora, lo que buscaron es emprender acciones legales. Acciones legales para buscar justicia, para buscar reparación y para asegurarse que esto nunca vuelva a pasar, ni ahí ni en ningún otro lado. Y todos esos juicios pues, han avanzado con los años y hoy gran parte de ellos están en la Suprema Corte. Otros, incluso uno ya fue fallado el año pasado y tenía que ver con un proyecto, digamos, en paralelo de la empresa minera. Yo te dije que la vida le cambió a todas las personas, pero a la empresa no le cambiaron los planes de expansión. Ella, después del derrame, presentó las autorizaciones, las solicitudes de autorizaciones ante las autoridades para expandirse y hacer una presa de Jales, ya de los desechos, digamos, de todo el proceso, que va a ser 3-4 veces más grande que la que está al lado de Cananea, que de por sí es del tamaño de la ciudad, y muy cerca de una población que se llama Bacanuchi. Antes de ir a esta otra presa de Jales,
A ver, se ponen de acuerdo el gobierno de Peña Nieto con Grupo México, y Grupo México dice, somos muy responsables y tu gobierno sabes lo bien que nos hemos portado siempre, tienen pasa de conchos ahí atrás, ¿no? Pero bueno, y dicen, nosotros nos vamos a hacer cargo de que las cosas salgan bien. Yo vi en este viaje, vi que pusieron muchos tinacos que están anunciados sí. Ahí con el fideicomiso del Grupo México. Que además de tinacos, ¿qué hicieron? Promesas incumplidas. Lo de los tinacos como si fuera a remediar la contaminación del agua. Un tinaco lo único que va a hacer es almacenarla, no va a hacer absolutamente más. Dos de las promesas más sentidas fueron la creación de plantas potabilizadoras y el establecimiento de una unidad médica sin igual en el país que fuera especializada en el tema de metales pesados en el organismo. Es lo que prometieron eso. Esas son dos de las promesas más importantes. La otra tiene que ver con la reactivación de la economía. Buena parte de la economía está basada en el campo, ¿no? en los productos ganaderos y agrícolas. Por cierto, 5 años después, la marca, por decirlo de alguna manera, Río Sonora, la confianza de la gente en los productos del río, pues no ha vuelto. No solo que la gente vea que sus cosechas no dan el mismo rendimiento, que sus vacas no engordan lo mismo, sino que la gente que antes consumía ya no lo hace, pues por temor a que esto pudiera estar contaminado. La economía devastada, hubo o sigue existiendo ahí, se supone que un plan de zona económica especial para el río Sonora. Aquí traigo a la mente de quienes nos ven que a nivel federal, esta actual administración ha dicho que esto de las zonas económicas ya no va más a nivel federal, pero en Sonora sí hay una y se supone, que también lo tenemos cuestionado en juicio, con eso iban a reactivar. Y por la parte de salud y de agua, de las plantas potabilizadoras, pues a mi edad cuando yo era niño decían, había una canción de los 10 perritos y que ya nada más te quedaba uno y luego ya no te quedaba nada. Es lo mismo con las plantas potabilizadoras. Fueron reduciendo en número, como si no importara. O sea, ¿llegaron al número comprometido? No, claro que no. Empezaron ofreciendo como 30 y tantos y ahorita debimos de haber quedado en menos de 10. Y la UVEAS, que era como se conocía este centro especializado para atención de la salud, nunca existió. Se quedó en obra negra. Estas cosas son de las partes que más han molestado a las personas y en todas ellas hemos activado estos juicios de amparo. En un principio buscamos que se reconociera a la minera como una autoridad, no prosperó esta petición en los juzgados y los tribunales, pero sí hemos tenido que demandar a las autoridades porque pues, no vigilaron, no estuvieron presentes, no han remediado, han tratado a la gente con desdén, no les han dado participación. Vamos, no hay un trato digno. ¿Cómo puede ser que la remediación de un lugar no tome en cuenta a las personas que habitan ese lugar? ¿Cómo puede ser que el fideicomiso, que es para reparar a la gente, no tome en cuenta a la gente? Luis Miguel, vamos a ir a una pausa, estamos a medio programa, vamos a regresar en un momento, otra vez en Diametral con Luis Miguel Cano de Proyecto Poder. Estamos de vuelta en Diametral, periodismo de coyuntura, estamos conversando con Luis Miguel Cano, él es abogado y representa a Poder, proyecto sobre organización de desarrollo, educación e investigación que representan a las comunidades de la cuenca del río Sonora. Entonces, o sea, finalmente no solamente no cumplen con todas estas cosas con las que Grupo México se había comprometido, sino que sigue sucio. O sea, también otra cosa es que cuando Conagua dice que ya se puede beber el agua del río Sonora, Poder precisamente encarga un estudio a un laboratorio independiente que dice que no es posible beber ese agua, porque supera hasta en 31,000 veces los límites permitidos en la norma oficial. Un litro de ese agua del río Sonora es suficiente para matar a una persona de 47 kilogramos, porque tiene arsénico, y todos estos, son 9 metales que encontraron ahí. Entonces, ¿cómo es que no han limpiado? ¿Y qué es lo que deberían haber hecho? Bueno, te digo que todo está en contraste, pero el tema del agua, tenemos un juicio pidiendo que se apliquen los mejores valores y una buena metodología para el monitoreo. El tema de la atención a la salud a través de esta UVEAS y las plantas potabilizadoras, también un litigio de por medio para que eso se lleve a cabo. Y digamos,
una buena parte tiene que ver con que para la autoridad y para la empresa esto ya concluyó. La autoridad, Semarnat, ha dicho, concluyó el programa de remediación ambiental que tuvo encomendada la empresa. Ya quedó. Nadie nunca lo conoció, nadie se le informó, las comunidades no tuvieron participación, etcétera, etcétera. Y ya concluyó. Y el fideicomiso, por consecuencia, que fundó la empresa con sus propios recursos, también ya cerró. Habían prometido hasta 2,000 millones de pesos, habrán quedado por ahí de 1,200 millones y buena parte de esos recursos de hecho circularon, ¿no? entre sí. Llamaba mucho la atención lo de los tinacos que ya platicábamos y por ejemplo también los promocionales en la cadena de cines de Grupo México, que es Cinemex, diciendo todo está bien. Entonces, eso también lo tenemos en juicio. De hecho, ese es el último caso que tiene, digamos, el más reciente de la Corte para decidir si lo atrae o no, es el que cuestiona el cierre del fideicomiso y la conclusión del programa de remediación ambiental. Y te reitero, eso porque la empresa y la autoridad pactaron, ellas dos, sin tomar en cuenta a las personas, que ese iba a ser el procedimiento alternativo para solucionar el problema. Pero hace rato decía, y vuelvo al tema, a la empresa pues realmente no le afectó. Siguió explotando, siguió su empresa. No tuvo que interrumpir sus actividades. Para nada. No, sus acciones estuvieron igual que siempre en la bolsa. O sea, todo como siempre, ¿no? Business as usual. Y sus planes de expansión como la nueva presa de Jales. Este asunto... A ver, esto es, una presa de Jales se les rompe porque no cumplieron con ciertas medidas de seguridad. No de Jales, de lixiviados. ¿Es diferente? Es diferente. Digamos, yo soy un abogado, pero lo que entiendo de mis colegas, de la gente... No te preocupes, queremos a los abogados también. Entiendo yo que en el proceso de obtención del cobre, bueno, pues está la roca, el mineral, ¿no? Pues habrá que triturarla, se lleva a unas albercas, se le rocía con alguna solución ácida, mucha agua se necesita, eso cae en una alberca que esta es, digamos, la alberca de lixiviados y eso ya tiene una solución que es rica en el cobre, eso ya se manda a otra planta para que se acabe de separar. Cuando todo el proceso de producción termina, hay desechos y esos van a la presa de Jales. Lo que se derramó hace casi 5 años fue la solución rica en el mineral, lixiviada y en ácidos. Lo que ahora pretenden construir y ya están construyendo es una presa de Jales. Una presa de Jales, te reitero, 3-4 veces más grande que la que es del tamaño de la ciudad de Cananea y a 30 kilómetros de la comunidad que está más cercana al sur, que es Bacanuchi. Pero este caso tuvo ya una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, de la segunda sala. Y porque Grupo México empieza a construir su presa sin consultar con la comunidad de Bacanuchi. O sea, las personas que pueden ser afectadas por esa, nadie les pregunta nada, ¿no? No, en 2016 la gente lo que ve es que se vuelve a formar otro cuerpo de agua. Incluso yo me acuerdo que hablaban y decían, es que a lo mejor hay otro derrame. Claro, no era otro derrame, es que iban a construir ahí la presa de Jales y opera mientras la van construyendo y va creciendo. Va a tener una magnitud, una capacidad, si es que esto no lo para nadie, pero las personas se fueron al amparo y curiosamente ese fue el primer amparo que la Corte resolvió. O sea, ellos se amparan ¿con base en qué? Con base en que no les estaban dando participación. O sea, es un derecho reconocido, ¿no? Por la ley. Eso es parte, digamos, es parte del núcleo duro de la estrategia hasta ahora. El tema de romper esta relación empresa-gobierno en donde la gente no es tomada en cuenta. Desde Poder es algo que nos interesa mucho. Somos personas críticas de la captura del gobierno, de la captura del Estado. Es decir, cuando el gobierno que debería representar a la gente lo que hace es más bien gestionar los intereses de las grandes corporaciones. Entonces, ese es el esquema que queríamos primero romper, antes que cualquier cosa, porque además es parte de lo que devuelve la dignidad a las personas. Oye, yo estoy aquí, yo soy la persona afectada. Lo mínimo, el mínimo trato digno es que tú me tomes en cuenta, me informes, me consultes. Y si yo me opongo y tengo buenas razones para oponerme, que me hagas caso, que me protejas a mí. O sea, lo que ustedes critican es que los gobiernos no se deban a sus electores o no se deban a los ciudadanos, a los pobladores, que se deban a las empresas que tienen abogados, que tienen grupos de lobbying, que tienen presión, bueno, que compran funcionarios y diputados y senadores.
y que con eso imponen su voluntad sobre el conjunto de la población. Sí, en mi opinión esto es de lo más esencial. O sea, nos unimos bajo un gobierno y regulamos nuestra convivencia social a través de leyes porque esperamos que nos protejan. Si el gobierno va a proteger a quien tiene más fuerza y lo que va a imperar es la ley de la fuerza disfrazada de Estado de Derecho, entonces ¿para qué queremos al gobierno? Esa es la ley de la selva. Es la ley de la selva. Pero esta gente que pone el ejemplo, que de verdad es gente valiosísima, que hizo de su caso de afectación una causa para luchar en el país, se fue al amparo. Y entonces te digo, en ese amparo que llega hasta la Corte, la segunda sala dicta una sentencia sin precedentes en este sentido. Primera vez que se reconoce en México el derecho humano a la participación de comunidades que no se identifican como indígenas. O sea, hasta ahora solamente se reconocía que las comunidades originarias tenían ese derecho a ser tomadas en cuenta. Es así. Pero ahora también, o sea, si los de Bacanuchi, aunque no sean indígenas, tienen derecho a ser, porque van a ser directamente afectados. Nuestras comunidades, nuestros pueblos originarios tienen el derecho a la consulta, de eso hemos escuchado y también hay precedentes lamentables que lo minimizan. Pero las personas que no se identifican como indígenas no tenían todavía un precedente que se los reconociera y dos, derecho de participación en temas ambientales. De hecho, cuando llegamos a la Corte había un precedente de años atrás de un proyecto en Cancún en donde la Corte había dicho que este derecho de participación solamente era en asuntos políticos, pero no medioambientales. Rompimos ese mal precedente, ampliamos las cosas y eso la verdad creo que va a funcionar para más personas en nuestro país que están enfrentando cosas similares. El problema fue que la sentencia dice sí, conforme a la ley todo estaba bien, las autoridades no tenían por qué consultar, pero conforme a la Constitución y los tratados internacionales y tomando en cuenta este derecho, sí. Incluso hay un párrafo que menciona, la empresa fue omisa en consultar a la comunidad de Bacanuchi. O sea, indirectamente la Corte está reconociendo que la empresa tenía también esa obligación. Pero bueno, ampara contra la autoridad y a la autoridad le dice, tú tienes que hacer una reunión informativa en la que le presentes a la comunidad de Bacanuchi toda la información de la obra de esta presa de Jales. ¿Qué fue tomado en cuenta? ¿Cuáles pueden ser sus posibles impactos? ¿Qué medidas de prevención o de mitigación? Y que les des la oportunidad de que expresen sugerencias y preocupaciones. Pero no dice más. Intentamos que nada más escúchalos, pero no es obedécelos. Pues hay una cosa que intentamos, pero que la segunda sala hasta el momento ha sido renuente en hacer, que es aclara tu sentencia. Nos parece, pues también algo elemental, que si está diciendo que hay una violación de derechos humanos, si está diciendo que la autoridad violó el derecho de participación de la gente de Bacanuchi al no tomarla en cuenta, y esa violación fue con motivo de la autorización que la Semarnat le dio a la minera para esta presa de Jales, pues lo lógico es que la autorización quedara sin efectos. Si no, como para qué les vas a dejar participar. Ah, sí, bueno, no te quejes, ya te van a escuchar ahí y vamos a simular. Sería una simulación. Se lo pedimos, no quiso, el caso fue enviado al juzgado que conoció desde el inicio el juicio para que ahora velara por el cumplimiento. Y ahí estamos en un pantano porque como la sentencia no era clara, la acabó aclarando alguien que no la dictó, que es un juzgado de distrito, el juzgado 9º distrito allá en Sonora, que está con sede en Agua Prieta. Pero ellos también, pues, presumiblemente en el ámbito de influencia del Grupo México, ¿no? Pues eso yo no lo puedo afirmar, lo que sí puedo afirmar es que el juzgado se ha equivocado groseramente en un punto al menos. El juzgado dice que solamente la reunión va a ser con las 42 personas que firmaron la demanda. Cuando el tribunal, que es una instancia superior, que envió el caso a la Corte, ya había definido que la demanda se presentó bajo la figura de interés legítimo colectivo, es decir, a nombre de toda la comunidad, y la propia segunda sala de la Suprema Corte dijo, se ampara para que se lleve la reunión informativa con la comunidad de Bacanuchi. Ahora la jueza pretende que sea nada más 42 personas. A puerta cerrada, con registro, así. Con registro, y una de las cosas que también más nos importan es que dice la reunión es una sola, en un solo momento. Llega la autoridad, les va a explicar, y aquí ojo, la autoridad dice que quiere explicarnos su autorización del informe preventivo. La sentencia de la Corte dice el impacto de toda la obra. O sea, la gente no quiere saber de una autorización que ya puede conocer, o sea, quiere conocer el impacto de la obra. Entonces la autoridad quiere informar a medias, pero además lo que están pretendiendo es que en esa misma información la gente reciba
en esa misma reunión reciba la información, la dijera de inmediato y reaccione con sus sugerencias. Y luego, pues ya veremos. Sugerencias que no sabemos si si van a tomar en cuenta, ¿no? O sea, ustedes han impugnado este mecanismo y rápidamente, porque nos queda un minuto, ¿en dónde está la pelota? Pues ahorita está en la pelota de un tribunal que va a decidir si esta decisión del juzgado es o no correcta, pero yo aprovecho este espacio para decir, la Corte, la segunda sala, tiene en todo momento la posibilidad de aclarar su sentencia, y es lo que debería de hacer, volver a tomar cartas en el asunto, porque además está con los otros casos del río Sonora. Y si no se decide de manera que se proteja el derecho a la participación de la comunidad, ¿ustedes tienen recursos para impugnar todavía? Sí, esta decisión es de la comunidad, pero si la comunidad ve que no hay una participación que sea más allá de una simulación, tiene instancias internacionales a las cuales, por supuesto, que la acompañaremos. Pero mientras seguirán construyendo la enorme presa y seguirán, pues, este peligro, esta espada de Damocles sobre la comunidad, las comunidades del río Sonora y en general sobre todos nosotros en un país en donde los derechos ambientales, los derechos de las personas son secundarios ante los intereses de las empresas. Muchas gracias, Luis Miguel Cano, de Proyecto Poder. Gracias, amigos. Es sábado. Pásenla bien, que esa información les sirva para empezar el lunes de una manera más activa, pero por lo pronto es fin de semana. Nos vemos el próximo sábado.